Vamos a seguir con nuestro estudio sobre la confusión. Si hay alguien que está confundido, sería bueno que pueda refugiarse en Dios porque hay situaciones que van a querer confundirnos. Lo que no podemos permitir es que esas confusiones se aniden en nuestras cabezas. Vamos a ver una de las confusiones que causó mucha desgracia en una familia que tomaron decisiones en base a circunstancias y que después trajo muchas consecuencias familiares. Ruth, capítulo 1. Esto es muy importante leer. Ok. Vamos a ver esta historia que es muy interesante. Capítulo 1, versículo 1 en adelante dice la palabra de Dios. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. Tome atención, la Biblia dice que había un tiempo donde hubo un hambre tremenda y una familia, que había un hombre, dice, un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab. Él se sale de Judá y se va a unos campos, a un pueblo que se llama Moab. Él, su mujer y dos hijos suyos. Dice, el nombre de aquel varón era Elimelet y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Quilión, afrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y dice la Biblia, y murió Elimelet, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, el nombre de la otra Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años, y murieron también los dos, Malón y Quilión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Dice la Biblia en verso 6, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volver a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron una voz y lloraron. Perdón, alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías. ¿Por qué? Dice, mire, ¿por qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviera con marido, y aún diese a luz, ¿habéis vosotras de esperar hasta que fueran grandes? ¿Habéis de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, porque dice, no, hijas mías,
¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella, y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueras, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieras, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Dile a la persona que está a tu lado, dile, ¿tú eres una persona resuelta o eres una persona movible? Porque cuando eres una persona resuelta no se te dice más, pero cuando eres una persona movible, te van a dar todo el tiempo. Verso 9. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ellas, y ella le respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Hasta ahí la lectura. Ahora nosotros estamos viendo una historia real de las Sagradas Escrituras, donde se presenta un panorama de toda una familia. Dile a la persona que está a tu lado, hay esposo, hay esposa y hay hijos. Hay esposo, hay esposa y hay hijos. Y se presenta una situación bastante delicada, bastante angustiosa, desesperada, que es una escasez terrible. Este pueblo ya había tenido dirección de parte de Dios, dado por Moisés, de que este pueblo no podía vivir en otros pueblos que no fueran solamente de las tribus de Israel. Ella es de la tribu de Judá, y si se podía expostar o si se podían mover solamente en alrededor de ellos, que eran las 12 tribus de Israel. Pero nunca, de los nunca, se tenían que mover a otra tribu que no fuera de toda las tribus de Israel. Había un mandamiento que Dios le había dado y le había dicho que no se junten ni se atrevan a pisar esas tierras de los pueblos paganos, de los pueblos idólatras, porque eran pueblos que aborrecían a Dios y tenían dioses, tenían ídolos. Y había un mandamiento donde Dios le había dicho al pueblo de Dios, donde no podían tomar mujer de pueblos paganos, de pueblos idolátricos, de pueblos malos, perversos. Ahora, pero ¿qué hizo que ellos perdieran la noción de la verdad? ¿Qué hizo que ellas perdieran los mandamientos de Dios? ¿Qué hizo que ellos perdieran, hermanos, la dirección de Dios? ¿Qué pasó en esta familia? Ellos conocían la palabra de Dios, tenían claro las leyes de Dios, las instrucciones de Dios por el cual Dios había determinado que el que obedeciera iba a ser bendecido y el que desobedeciera iba a ser maldecido. Que Dios había determinado los principios de la palabra, de lo que tenían que hacer.
¿Qué es lo que les mueve a tomar decisiones diferentes? Las circunstancias que llegó a sus vidas de ellos, pues se encuentran en una gran desesperación. Ellos no saben qué hacer y pues el marido toma la decisión de buscar otros horizontes. Entra en una confusión de estrés, en una confusión de no tener claro, de que se le nubla la vista del corazón, la luz de la palabra ya no le alumbra más. Pablo diría, la luz del evangelio, mire, la luz del evangelio no le alumbra a los que son incrédulos. Y este hombre se volvió un incrédulo, ellos conocían bien lo que dice la palabra, pero se le nubla porque las circunstancias lo mueven de su estabilidad. Ya no tiene claro las cosas, ya no sabe qué hacer. Y así que le dice a la esposa y a los hijos, tenemos que irnos, vamos a buscar comida, vamos a buscar un futuro, no importa lo que Dios diga, no importa lo que Dios ha determinado. Y hay una confusión terrible en ellos, terrible hay una confusión. Que usted va a seguir viendo, va a seguir viendo ahí en esa historia, que cuando llegan a este lugar les pasa una desgracia terrible. En vez de encontrar lo que ellos andaban esperando, encuentran algo lo que no se esperaban, encuentran desgracia tras desgracia. En esta gente, en esta familia, había solo confusión, hermano. Imagínese, imagínese, mire lo que le dice. Cuando se muere el marido y se mueren los hijos, después Noemí se entera que Dios estaba prosperando a su pueblo. Imagínense la confusión de no tener identidad. Entre Noemí y Ruth hay una gran diferencia. Ruth es una mujer con convicciones sólidas. A esta mujer no le tenías que decir las cosas dos veces. Pero Noemí es una mujer que vive bajo confusión todo el tiempo de su vida. No es una mujer que edifica su casa, no es una mujer que le haya dicho al marido, ¿por qué tenemos que irnos nosotros a Moab? ¿No sabes que nosotros somos israelitas y que no podemos juntarnos con ellos? Es una mujer movible, sentimentalista, emocionalista, que no tiene claro los panoramas de Dios. Por eso cuando Ruth le dice, no, yo no me voy a ir, no me voy a regresar a mi pueblo, yo no voy a volver a adorar a mi pueblo, yo no voy a volver a servir a esos dioses de mi pueblo. Yo voy a adorar al Dios que está en Israel. Yo me voy a someter al Dios que está en Israel y no me voy a ir. No me digas, Noemí, que me regrese, le dice, porque no te voy a hacer caso. En otras palabras, le está diciendo a Noemí, aunque si tú eres vieja y no entiendes nada, porque no entiendes nada, te voy a enseñar qué cosa es tener convicciones sólidas, le dice Noemí, perdón, Ruth a Noemí. Y esto es la gran diferencia que hacen las personas, hermano. Esta es la gran diferencia. Ruth ya no tiene confusión en sus decisiones, no hay confusión en ella, ella es determinada, al punto que en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo viene la historia de David, y en la historia de David viene a ser un personaje muy importante esta mujer, una moabita, que no era israelita, pero viene a ser contada en las genealogías de nuestro Señor Jesucristo. Noemí no viene a ser considerada. Una mujer movible no sabe, no entiende. Ay, que me lleve el viento a donde quiera. Ay, no importa, no importa, no entiende nada. Todo el tiempo vive confundido. Escúcheme lo que le dice, hermano. Primero le dice,
Regrésense, que Jehová mi Dios los bendiga, dice. Y más adelante dice, vuelvan a su pueblo para que sigan adorando a sus dioses. Es una mujer que no tiene claro, hay una confusión terrible en esta mujer. Eso sucede cuando una persona vive una vida solamente en una inestabilidad y lo que causa inestabilidad, hermano, es porque hay confusión, confusión todo el tiempo, hay confusión en la mente de la persona. Y cuando una persona tiene confusión, pensamientos, diferentes pensamientos, no tiene estabilidad. Ruth no era de este problema, Ruth no tenía este problema, Ruth tenía un solo pensamiento, punto. Y le dice a Noemí, yo voy a estar contigo porque te voy a demostrar qué cosa es tener un solo pensamiento. Y Noemí cuando llega a su pueblo, hermano, el pueblo que estaba donde vivía ella, eran las mismas personas que pasaron el tiempo de hambruna, pero que no se movieron de ahí. Y cuando ella regresa, le dicen, ahí está Noemí, y ella dice, sinvergüenzamente, porque hacía la gente inestable, porque lo único que hace es amargarse cuando se le dice las cosas. Ay, si Dios estuviera conmigo, el Todopoderoso me ha hecho sufrir, dice. Una confusión atroz en esta persona. O sea, no hay, como la historia habla de esta mujer, porque es la historia de esta mujer. Imagínese, hermano, tener una compañía al lado que a donde se mueve el marido, que no tiene estabilidad, que no sabe quién es, que no tiene identidad, se mueve la mujer, no importa dónde vaya. El marido está por aquí, está por allá, no entiende nada, hace como quiere, es inestable, no tiene claro el panorama de las cosas de Dios, aunque si se le repite y se le dice y lee las escrituras, pero hace como se le da la gana, no tiene una mujer estable, porque hay confusión. ¿Cómo puede decirle a estas, mire, imagínense hermanos, estas nueras que se quedaron viudas, le dijeron a Noemí, Noemí, nosotros vamos a ir contigo a tu pueblo. Y Noemí hubiera aprovechado y decir, ¿no? ¿Verdad? Las voy a llevar a estas moabitas a mi pueblo, aunque si he fallado a Dios, Dios me está dando otra oportunidad, las voy a llevar a mi pueblo, las voy a convertir al Señor, las voy a evangelizar y las voy a dedicar al Señor. No, esta mujer no sabe nada, no entiende nada, hay una confusión atroz. Ella es emocionalista y la persona emocionalista no sirve para nada, no va a ningún lugar, jamás va a entender las cosas de Dios, jamás, porque se mueve por circunstancias, jamás va a tener estabilidad, jamás. Por eso es que no hay una claridad en muchos creyentes. Ay, ay, me está pasando esto, ¿qué hacemos? Agarra el marido, agarra, hagamos lo que, ay, la confusión, la desesperación. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Y los niños? ¿Qué van a comer? Hay que buscar. No importa si desobedecemos a Dios, lo que interesa es satisfacer nuestras necesidades. Ahí pregunta a la persona que está a tu lado, dile, ¿cuál es la necesidad que te acarrea todo el tiempo? Busca, como sea, te satisfaces. Porque quizás no estás pasando un momento de hambre, pero sí estás pasando otro tipo de necesidades que quieres satisfacerte como sea, no importándote un comino lo que Dios dice en su palabra. No hay estabilidad.
Y cuando no hay estabilidad es clara señal de que es una mente aturdida, perturbada. O sea que su estado mental está confundido. No sabe quién es. Esto es algo muy complicado. Por eso es que hay creyentes que hacen, dicen, desarrollan, que una inestabilidad impresionante. Porque no hay claro, no hay una posición claro. Mira lo que dice el verso 16, lo voy a volver a leer. Perdón, el verso 14 dice, ¿no? Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella, y Noemí le dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vete tú tras ella. Mira lo que le dice. Primero le dice que Jehová los bendiga, y después le dice, tú también vete para que adores a tus dioses. O sea que esta mujer sí está en otras cosas, hermano. ¿No le parece así en ciertas mujeres que tienen maridos desorbitados y mujeres que no ayudan en nada en las cosas de Dios? En vez de agarrarlos del cuello y decirle, ¿qué te pasa? No eres un varón de Dios, quédate aquí. Si nos morimos de hambre, pero obedeciendo a Dios. Ay, no, los niños, los bebés, la casa, ¿qué vamos a hacer? Y esta es la desgracia por el cual nosotros pensamos que desobedeciendo la línea de Dios y buscando satisfacer nuestras necesidades, Dios nos va a llegar a entender porque lo que estamos haciendo no es malo, no importa si estamos desobedeciendo a Dios. Y lo único que demuestra es una confusión atroz. ¿Cómo puede llegar a decirle esta mujer cuando Orfa y Ruth le dicen a Noemí, nosotros vamos a ir donde tú vives, vamos a ir donde tú estás, ahí hay un Dios verdadero, ahí nosotros queremos estar? Y Noemí le dice, no, regresense a su Dios, regresense a su pueblo. Y gracias a Dios, hay personas que sí son como Ruth. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje, verso 16, y me aparte de ti, porque porque a donde quiera que tú fueras, iré yo, y donde quiera que vivieras, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esta mujer era clara, sabía lo que quería. Entonces no venía con cuentos. En ella no había confusión. Ella no había con doble sentido, ¿verdad? Así como Orfa. Sí, yo quiero ir, yo quiero hacer, yo quiero ser obediente, pero sí, yo quiero, pero cuando me dice Noemí, no, regresa, entonces es justificable entonces. Porque así hay creyentes, ¿verdad? No, yo sí quiero obedecer, yo sí quiero hacer, yo sí quiero esto, no. Pero viene una Noemí y le dice, mira, mejor esto, así. Y les hace ver su triste realidad. Usted conoce a Orfas y conoce a Ruth, porque ese es el problema, ¿visto? Hay creyentes que son así como Orfa. No, yo sí quiero ir, yo sí quiero estar con tu Dios, yo sí quiero seguirte, yo voy a ir, pero Ruth le dice, no, basta una cosa, perdón, basta una cosa de Noemí para que Orfa diga, sí, 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 menos mal. Y esa es la ridiculez de muchos cristianos. Pero Ruth es otra cosa, es otro nivel. Y Ruth le dice, el verso 16, no me ruegues que te deje. O sea, le está diciendo, no te atrevas a quitarme la bendición porque yo no me voy a regresar a la suciedad de donde Dios me sacó. Yo no voy a volver a hacer la misma cosa que hacía antes. Yo no voy a volver a ese estilo de vida.
¿Cree usted que podría tener confusión en esta mujer? ¿Usted conoce mujeres así? ¿O hombres así? Que tengan sólida su posición. Porque donde hay confusión hay inestabilidad. Eso téngalo por seguro. Gente emocionalista es la gente más confundida, más fácil de entrar en confusión. Se mueven solo por emoción, no tienen claro su posición, porque no tienen identidad. Y aunque si digan como orfa, no, sí, sí, yo sí quiero, yo sí quiero. La realidad del desarrollo de su vida es otra cosa. Porque cuando se presentan las circunstancias para demostrar si es verdad o no es verdad, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen? ¿Siguen adelante con su convicción? Porque en realidad hay confusión terrible. Y Ruth le dice, porque donde quieras que fueras, iré yo, a donde quiera que vives, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Punto. Donde tú murieras, moriré yo y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová. Mire lo que le dice, así me haga Jehová. Esta mujer ya había creído en Dios y de ahí nadie me quita. No me pidas que me vuelva a regresar a mis dioses. ¿Qué te pasa, Noemí? Qué tremendo, ¿verdad? Qué mujer, qué mujer. Y aún añada, dice, y aún me añada que solo la muerte me hará separación entre nosotras dos. En otras palabras, le está diciendo, a mí nadie me va a cambiar de idea, tenlo por seguro. A mí nadie me mueve de esto, solo la muerte. ¿Usted está dispuesto a aguantar de todo con tal de seguir los principios de las cosas de Dios? O cualquier cosita lo mueve, una llamadita, el amiguito, o la amiguita, el jefecito, no sé qué es lo que le mueve, pues. No, yo sí quiero, yo voy a ir. No, y el verso 18 dice, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Porque cuando usted es una persona sólida, hermano, en sus convicciones, tenga por seguro que la gente que quiere distorsionarlo, apartarlo, confundirlo, distraerlo, no te va a volver a molestar. Pero cuando eres una persona movible, factible, que no sabe lo que quiere, pues vas a tener siempre personas que te van a molestar, que te van a distraer, que te van a distorcer, que te van a torcer las cosas que Dios ha establecido para tu vida. Todo el tiempo. Porque el diablo sabe muy bien lo que te gusta. Lo sabe muy bien y por ahí siempre te va a dar. Sí que tenemos que dejarnos de cosas que yo sí quiero, que yo sí quiero, que yo sí quiero. Y a la primera, ¡tac! No, yo sí quiero de Dios, yo sí quiero de Dios, no importa lo que pase. Y a la primera, ¡tac! Y tenemos que tener claro, no tenemos que andar confundidos nosotros, porque nuestra vida cristiana va a tener que ser probada. Y tenemos que tener estabilidad nosotros. Ni la hambre, ni la desnudez, ni la confusión, ni las noemís nos tienen que separar de los principios de Dios. Nadie, nadie.
nada ni nadie. Pero si usted es una persona confundida, usted va a ver, usted va a agarrar maletas o va a agarrar decisiones o va a hacer cosas o va a vivir distraído todo el tiempo de su vida porque en realidad no tiene convicciones sólidas. El diablo sabe qué es lo que le gusta. Pero si el diablo mira que usted es como como Noemí, como Ruth, perdón, el diablo no te va a molestar más por esa área. No te va a molestar más por esa área. Pero si diablo mira que eres una persona como Orfa, pues el diablo sabe cómo tratarte. Te va a mandar un montón de Noemí a cada rato. A cada rato. Así que dile a la persona que está a tu lado, o eres como Orfa o eres como Ruth. Como Ruth. No hay una línea de medio. No hay una línea de medio. A los confundidos siempre van a tener gente confundida a su lado. Siempre, siempre, siempre. Mire, el marido de Ruth, perdón, de Noemí, confundido. La mujer confundida. Y como Ruth, perdón, Noemí confundida, se encuentra gente confundida así como Orfa. Todo el tiempo se desarrolla esta escena confundidos y se encuentran confundidos y todo el tiempo lo que acarrean solamente confusión y confusión y confusión. Y miren dónde termina. Esa es la desgracia. ¿Vio? En veces, si usted sigue leyendo esta historia, le voy a dejar que lo lea porque yo me voy a ir a otros textos. Si usted sigue leyendo la historia, usted se va a encontrar con una Ruth que solo se encuentra con gente estable, con gente firme, con gente madura. No hace idioteces, sigue líneas correctas esa mujer. Pero los que son inestables, confundidos todo el tiempo, eso va a ser su giro, eso va a ser su círculo. Se te van a presentar siempre, constantemente, gente que ni siquiera sabe ni cómo se llama y te van a mover el piso. Y nunca vas a llegar a ningún lado. Y su vida siempre va a ser una desgracia. Nos conviene tener claro las cosas, una sola idea, no muchas ideas, una sola cosa, una sola idea, basta, una sola, y en esta tiene que morir. Rulo dijo claro, ¿no? Yo me voy a morir con esta posición que tengo, de ahí no me mueve nadie. Por eso es que llegó a tener el marido que llegó a tener, pues hermano, un hombre sólido, vos, un hombre de principios, un hombre estable, con convicciones sólidas. Y el círculo de Ruth siempre ha sido gente sólida. ¿Entiende? Entonces usted ya tiene que ver ya cuál es su círculo que le circunda, qué tipo de personas están detrás de usted, qué tipo de personas están buscándolo, ¿me entiende? Ya sabe usted, hermano, ya sabe usted qué tipo de personas lo busca, qué tipo de personas lo siguen, qué tipo de persona está detrás de usted ya sabe. Y si usted es una persona como Noemí o como Orfa, va a ver que su círculo de personas son ese tipo de personas. Ténganlo por seguro. Pero si usted es como Ruth, usted va a tener ese círculo de personas. Es así, hermanos. Eso es así. No tenemos que nosotros engañarnos, ¿no? Ay, es que
es que mira, es que no, no, tenemos que ser claros, no tenemos que, no, yo sí quiero, pero no sé qué pasa. No, no, eso es pura payasa, eso es es puro engaño, eso es puro engaño. Cuando usted constantemente está ahí el diablo dándole donde le gusta, ya sabe por qué el diablo está dándole donde le gusta. Porque el diablo sabe que usted no es serio o no es seria. Sabe el diablo por dónde darle, porque a usted le gusta. El diablo sabe que puede introducir sus pensamientos y como a usted le gusta tener pensamientos varios y entrar en confusión y moverse en emoción, ¿entiende? Se volvió sentimentalista, Noemí. Ay, pobrecita, orfa, regresa a tu pueblo, regresa a tus papis, regresa ahí. Por favor, sentimentalista, mire. Una persona tan confundida, sentimentalista. Por el amor de Dios. Santo Padre. Y hacer caso a una persona así es un suicidio. Literalmente es la locura más terrible que puede llegar a existir. Jamás haga caso a una persona que se mueve por emoción, aunque si se hace ver como una persona sensible, nunca le haga caso. Porque esa sensibilidad no viene de Dios, viene de su carne y es hasta diabólico. Y que el diablo usó a Noemí, hermano, para hacer regresar a Orfa, a su Dios. Así que el diablo puede usar a cualquier persona, así que no te dejes engañar por la cara de nadie. Una persona que tiene ese tipo de conducta, tenga mucho cuidado, que no te va a llevar a ningún lugar bueno. Vamos a leer una historia que en realidad esta historia es una historia, no sé si pues es muy leída, si seguramente los que han leído las escrituras lo habrán visto, pero no sé si se habrá podido percatar de algunas escenas, pero es bastante llamativo esta historia. A mí me ha causado una explosión de preguntas y de curiosidades y de espavento sobre todo, ¿no? En el libro de los jueces, en el capítulo 17. No nos olvidemos de esta historia que acabamos de leer. Bueno, si se olvida, tranquilo, ahí tenemos la grabación. Mire, esto es muy importante, este principio que tenemos que desarrollar. Jueces, capítulo 17. Mire, vamos a leer. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre, los 1100 siglos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí, el dinero está en mi poder. Yo lo tomé. Entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Mire lo que le dice. Entonces, esta historia es increíble lo que va a seguir. Tomemos mucha atención, por favor. Bendito seas, dice de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 siglos de plata a su madre, y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo para hacer una imagen de talla y una de función. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 siglos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una
de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Que es interesante saber el nombre de esta persona. El verso 5 dice, y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuese su sacerdote. Y aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía bien lo que... ¿Le parece extraño eso? Parece... Bueno, vamos a seguir leyendo. Verso 7. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá. Mire, había un joven de Belén de Judá y de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero ahí. No sé cómo, pero es increíble. Era de Belén de Judá, de la tribu de Judá, pero termina siendo un levita. No sé cómo, pero bueno. Verso 8. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Mira dónde llega. Por eso es que le digo, escúcheme, por eso es que le digo, hermano, si usted es una persona confundida, siempre vas a tener alrededor gente confundida que te esté detrás. Que ahorita vamos a leer, vamos a explicar lo que está escrito ahí, porque es una historia fantástica, terriblemente espaventosa. Verso 8, mire, este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y extraña cosa, llega a la casa de Micaía, mire, qué curiosidad. Mira la persona que está a tu lado, ¿quiénes son los que te siguen? ¿Qué gente es la que quiere? Porque no es curiosidad la gente que quiere entablar diálogo, amistad o conversación con usted. No es curiosidad eso no es normal. Eso no es normal. Extraña cosa, este de Belén, que también eso es un chanfaine, ¿no? De Belén, de Belén, de Judá, y termina siendo un levita. No sé de dónde pero bueno, sale de ahí, busca lugar y llega a parar. ¿Dónde? En la casa de Micaí. Pero vamos a seguir leyendo. Mire, y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita respondió, soy de Belén de Judá. O sea, yo no llego a entender, ¿no? O es levita o es de Belén de Judá. Pero bueno, eso es poco relevante en estos momentos lo que vamos a estudiar, ¿no? Lo que nos interesa es saber el mensaje de lo que nos dice esta historia. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita respondió, soy de Belén de Judá. Y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siglos de plata por año. Dice, vestidos y comida, y el levita se quedó, ¿verdad? ¿Quién se encontró? A a uno que usted va a ver después, a uno que es como él, retorcido la mente estos dos. Escuche lo que sigue diciendo el verso 4. Y el levita se quedó. Verso 11. Agradó pues al levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote.
Sinceramente, en esta historia es muy preocupante y significativo que da a claridad el comportamiento de muchos creyentes que en realidad no tienen claro qué cosa es la vida en Dios y la vida cristiana. Por eso es que se hace tantas barbaridades, cierto tipo de vida incoherente a lo que la palabra de Dios nos dice. Una confusión atroz en la manera de vivir el cristianismo de los creyentes de estos tiempos, que no es diferente a lo que estamos viendo ahorita. Que la Biblia específicamente en el verso 6 dice, si alguien lo puede leer en la versión NTV, por favor, es muy interesante. Mira lo que dice el verso 6 de este En esos capítulo. días Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. ¿Vio? ¿Le gustaría a usted pertenecer a un pueblo de Dios y hacer como se le da la gana? Porque eso es más o menos lo que pasa hoy en día, ¿no? Donde todo el mundo hace lo que se le da la gana. Ya no hay una dirección, no hay una instrucción, no se pide dirección. Todo el mundo hace lo que se le da la gana. Eso es sinónimo de confusión y de llevar una inestabilidad espiritual terrificante, porque ahora desglosemos el concepto de lo que nos quiere decir esta historia. Había una madre que le habían robado el dinero, mucho dinero, y que después el hijo le dice, madre, yo fui el ladrón que te robé. Yo soy el que te robé, soy yo, soy yo. Y recordemos, hermano, que este contexto se realiza donde la gente hace lo que se le da la gana, ¿no? Yo fui el que te robé. Y la madre, ay, bendito de Jehová, mi nene, mi papi chulo, ay, mi hijo, qué, qué precioso el ungido de Jehová, porque ese es, ese es el evangelio que se quiere llevar hoy en día, ¿no? Donde la gente hace lo que se le da la gana y hay que felicitarlos. Hay que felicitarlos. La gente, o sea, la gente busca, o sea, está tan confundida porque lo que estamos viendo es una confusión atroz en esta historia, donde no saben qué cosa es Dios, quién es Dios. Y no porque no tenían conocimiento, hermano. Ellos tenían bien claro cuál era la posición que tenían que hacer con ese mal hijo. Tenían que haberlo matado. La madre, ay, ungido de Jehová, el bendito de Jehová. A punto como le decía que Micaías quiere decir quién es como el Señor. Ese es el significado de este nombre. Micaías significa quién es como el Señor. Y mire la realización de su vida de este hombre. Confundido terriblemente. A veces nosotros le ponemos a nuestros hijos, ¿verdad? Emanuel, Eleazar, ¿no? Emanuel, Eleazar. Bonitos nombres, bíblicos. Emanuel quiere decir Dios con nosotros. Eleazar quiere decir, pues, Dios nos ayuda. Bonitos nombres. Pero si por más bonitos nombres que le hayas puesto a tus hijos, si usted es una familia confundida y no tiene claro los principios de Dios,
¿Me entiende? Cuando usted es una persona que negocia los principios de Dios, cuando usted es una persona que considera que ciertas cosas Dios le entiende, ¿verdad? No importa qué nombre le hayamos puesto a nuestros hijos. Yo para buscar a Eleazar me metí casi un mes, día y noche, buscando un nombre. Y no interesa el nombre que tenga su hijo. Lo que interesa es que si usted es un padre coherente, entendido, con principios sólidos, donde no hay negociable. Cuando usted tiene un solo pensamiento, no se negocia nada. Vive aún si viene hambruna, si viene escasez, si vienen tempestades. No importa lo que venga, sabe en quién ha creído. Pero si usted es una persona que cualquier cosa lo desestabiliza, lo confunde, lo distrae, lo desparrama para hacer otro tipo de cosas, tranquilo, que las consecuencias se pagan. Las consecuencias se pagan. Entonces, una señora que en vez de llamar llevarlo a juicio, en vez de llamar a las personas que tenían que estar con ellos, ella pues, como todo el tiempo hacía lo que se quería, como toda la gente hacía lo que se le daba la gana, decía, bendito es Jehová. Ay, mijito, bendito es Jehová. ¿Cree usted que hay padres cristianos como que dicen, no, no se hace eso, pero como que admiten, donde no tienen claro o sea, no tienen claro el panorama de las cosas, porque no se estudia la Biblia como debe de ser, desgraciadamente. No se tiene claro la posición bíblica que se tiene que desarrollar. Y mire lo que sigue diciendo, hermano. Tome atención, mire, ¿eh? Vamos a leer el verso 2. Dice, el cual dijo a su madre, los 1100 siglos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste, de los cuales me hablaste, he aquí, el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él le devolvió los 1100 siglos de plata a su madre, y su madre dijo, en verdad, he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Una de las cosas más tajantes que Dios había ya dicho a este pueblo era que se hicieran imágenes, que se hicieran ídolos. Usted ve la confusión atroz que hay en esta, en realidad es todas las tribus de Judá están viviendo así, de esta manera. Todos están haciendo lo que se les da la gana, todos. Mire la confusión, hermanos, la confusión que acababa de pasar hace unos años atrás, que tenían las leyes de Dios, claro, y que el mandamiento de Dios prohibía que se hicieran ídolos algunos, ni de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni de lo que está debajo de la tierra. Ay, ay, el bendito de Jehová, el nene, hay que ser un ídolo, hay que ser una estatua. Pero dice, pero eso yo le voy a consagrar a Jehová. Mire, mire la mentalidad de esta mujer, la confusión que había. ¿No le parece extraño, hermano, como que hay gente como que piensa que hace lo correcto y en realidad hace lo incorrecto? Como que piensa que hace como que Dios manda y después hace lo incorrecto. Porque según nuestro razonamiento, que lo que nosotros hacemos es como correcto, así como esta madre. Esta madre dice, no, les vamos a dedicar a Jehová.
pero le voy a hacer los ídolos a mi hijito. Y yo tengo intenciones buenas. Y yo creo que es agradable a Dios. Lo que tenemos que preguntarnos nosotros es que si tenemos claro qué es lo que está determinado en la Biblia. Eso es lo que tenemos que tener claro. ¿Qué es determinado en la Biblia? No la intención que usted quiere hacer, sino qué determina la Biblia, qué es lo que tengo que hacer. Porque no son los pensamientos extraños que frulan en su mente las que tienen que establecerse como conducta. Escúcheme bien, mire. Lo que tiene que desarrollarse, hermano, como conducta en la vida de todos nosotros como cristianos, es lo que dice la palabra de Dios. Pero desgraciadamente, nosotros en el afán que tenemos, que queremos hacer aparentemente lo justo, estamos desobedeciendo lo que es verdaderamente justo. ¿Quién le mandó a esta madre que se permitiera hacer ídolos para su hijo? ¿Quién le mandó? ¿Qué cosa había en la cabeza de esta gente, hermano? Si el mandamiento era tajante, donde decía no se harán ídolos, pero aquella señora le hizo ídolo. Y mire lo grave, lo grave de lo que sigue relatando esta historia, el verso 3. Y él volvió, dice, y él devolvió los 1100 siglos de plata a su madre, y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 siglos de plata y las dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía, el hijo. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses. Miren, esto es lo que pasa cuando la gente está confundida, ¿no? Que piensa que está haciendo lo bueno, pero en realidad, pues hermano, no está haciendo lo que Dios dice. No le gusta seguir dirección, no le gusta seguir enseñamiento, no le gusta, no le interesa. Quiere hacer como se le da la gana. Eso es lo que se vive en estos tiempos. Todo el mundo quiere hacer lo que se le da la gana. Todo el mundo. A nadie nos gusta que nos sometan a una dirección. Nadie. Usted se imagina la terrible confusión que podía tener esta familia o estas personas o todas esas tribus en esos tiempos. O sea, Dios dice una cosa, pero pues ella dice, no, no, pero yo creo que está agradable a Dios. Yo le voy a dedicar a Dios. Le voy a dedicar a Dios. Le voy a dedicar a Jehová. Por eso es que se vive un cristianismo tan decrépito en estos tiempos, porque en realidad no tenemos claro qué cosa es el cristianismo, no tenemos claro. Una confusión atroz. Por eso es que nosotros pensamos que sí, se nos dice que es así, pero la intención vale, o sea, es para Jehová, es para Jehová. O sea, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Porque ese es un problema muy grave, muy grave. Ahora mire, y como pues todo el mundo hace lo que se le da la gana y entonces el hijo también hace lo que se le da la gana. Y es así, todo el mundo hace lo que se le da la gana, ¿no? Entonces, el verso 5 dice, y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera
sus sacerdotes. Así que dile a la persona que está a tu lado, no vaya a pensar que si haces cosas de confusión, porque hay muchas ideas que te confunden y no estás haciendo como Dios manda, sino que te mueves por emoción y crees que haces lo correcto, ten por seguro que te va a venir consecuencias. Te va a venir consecuencias porque los que están a tu alrededor vas a ver que los vas a llevar a tener ídolos. Los vas a llevar a tener ídolos. Y de ahí no van a salir. Los vas a llevar a tener ídolos. Y vas a ver que los que están a tu alrededor, no sé si son tus hijos, no sé quiénes son los que viven con usted, vas a ver que esos ídolos se van a meter en lo más profundo de su alma y van a conducir su vida de los que están a tu alrededor. Así que si usted tiene personas alrededor que tienen ídolos, y yo no me refiero a ídolos de un santo, igual, no, yo me refiero a ídolos de vicio, de perdición, de asquerosidad y no sé qué vicios, qué ídolos, qué dioses tienen. Pero no vaya a pensar que si usted vive una vida, un cristianismo confundido, haciendo lo que quiere, creyendo que es agradable a Dios, pero haciendo como se le da la gana, porque usted considera, hay que ser comprensibles, hay que ser buenos, hay que ser entendidos. Ay, pobrecito, pobrecita. Porque ese es el problema de los creyentes, ¿verdad? Ay, es que pobrecito, es que pobrecita, ya es que Dios se va a encargar de... Ya, no, ya Dios dijo qué es lo que tiene que hacer. ¿Por qué tengo que hacer diferentemente a lo que Dios ha establecido? Porque hay confusión, pues. Y después no nos estemos quejando, hermano. No nos estemos quejando cuando los que están a su alrededor viven una vida confundida, lleno de ídolos. ¿Cuál es su ídolo? Lleno de ídolos. Y lo, y lo terrible es que esta madre, y Jehová, y es por eso que hay muchas madres o hay muchos padres que dicen, ay, es que Dios, yo te consagro a mi hijo, dedícate a mi hijo, trata con mi hijo, obra en mi hijo, pero, pero hacen diferente las cosas, hacen como se les da la gana. O sea, yo no entiendo eso, ¿para qué yo oro? Si yo le estoy dejando que mi hijo tenga ídolo o los que están a mi alrededor tengan ídolos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que yo puedo orar que Dios sobre mis hijos y dedicándolos que tengan ídolos? ¿Cómo es eso? ¿No cree que esa es una confusión terrible, hermano, de no saber quién es Dios en realidad, ni los principios de Dios? Un menos. No sé si es el diablo que me ha apagado, no sé quién. Me apagó el conexión. ¿Ahora se me escucha? Ok. Se Mire le lo que sigue escucha. diciendo, hermano, que esto es bastante delicado, ¿eh? El verso 6. Y en aquellos días no había rey en Israel y cada... No, perdón, el verso 5, ¿no? E hizo efod y serafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera sacerdote. Ya nosotros sabemos que los sacerdotes tenían que venir solamente del linaje de Aarón, de la familia, de la genealogía de Aarón. Pero como ahí todo el mundo hace lo que quiere, ¿sí o no? Todo el mundo hace lo que quiere. Ay, hijo, mira, ya tenemos dioses, nuestra casa es una casa de dioses. No, mi madre nos ha dicho que es de Dios, que está bien, pero ahora lo que vamos a hacer es que tú vas a ser sacerdote, nos vas a ministrar. ¿Quién ministra su vida? ¿Quién dirige su familia espiritualmente? ¿Quién? ¿No le parece extraño lo que sucede en las iglesias, hermano? Donde cualquier persona se hace llamar ministro de Dios. ¿Mm?
¿Cómo? ¿Quién está dirigiendo su familia? ¿Quién? ¿Uno confundido que tiene este tipo de comportamiento? ¿O alguien sólido que es coherente con lo que lee? Cualquier cosa lo mueve a la persona que está dirigiendo su familia. Si es alguien que es así, que está dirigiendo su familia, este está yendo como una nave en el mar sin brújula y sin timón, donde va a terminar como el Titanic, se lo aseguro, porque no sabe, no es coherente, no quiere vivir el Evangelio. El Evangelio no es para cobardes, lo dice la Biblia. El Evangelio es para valientes, no es para gente que vive confundida, sino para gente que tiene claro lo que quiere. Para eso es el Evangelio. No para gente emocionalista, sentimentalista, como se le da la gana. No es para ese tipo de personas. El Evangelio no es para ese tipo de personas. Dios les había dado las leyes y los principios, pero a ellos de eso no le interesaba nada, hermano. Literalmente dice el verso 6, cada uno hace lo que quiere. Por eso, no tengan mucho cuidado quién se está dirigiendo su familia, su vida, quién es el que está dirigiendo su hogar, su iglesia. Por eso es que hoy Cualagato levanta una iglesia y se hace llamar ministro de Dios. Y se hace llamar ministro de Dios. Cualquiera hoy en día se hace llamar ministro de Dios. Que no saben ni siquiera lo que quieren, ni lo que saben, ni lo que están diciendo y se hacen llamar ministro de Dios. ¿No? Y no es de extrañarse, pues, porque la gente anda súper confundida, como diría el apóstol Pablo a Timoteo, porque van a llegar momentos donde la gente no va a soportar la sana doctrina, o sea, el verdadero evangelio, sino que van a buscar ministros que les hablen lo que les quieren. Claro, pues, hermanos. Imagínese ese hombre, ¿no? ¿Qué tendría en la cabeza? Mira, ahora vas a ser tú nuestro sacerdote, el que va a ministrar nuestra vida espiritualmente, por el amor de Dios. No afide su vida espiritual ni siquiera la persona que vive con usted si no es una persona coherente. Mire lo que sigue diciendo el versículo 7. Versículo 6 ya hemos visto, ¿no? En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Verso 7. Y había, dice, un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino, perdón, y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a la casa de Micaía. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén. ¿De dónde era? De Belén de Judá. Y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa, y serás para mí mi padre y sacerdote, y yo te daré 10,000 siglos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. ¿A dónde lleva la confusión? El que vive en confusión, a vivir en más confusión.
Siempre te vas a secundar con ese tipo de personas, siempre. Personas, hermanos, que en realidad no saben que menosprecian el Evangelio, establecen sus propias verdades, viven una vida confundida, pero son, según ellos, son coherentes con lo que dicen, con lo que quieren. Imagínese este Micaías, usted le hubiera dicho, Micaías, tú estás loco. ¿Cómo crees que se tiene que hacer así las cosas de Dios? ¿Sabe qué le hubiera dicho Micael? Ay, es que tú estás exagerado. Yo sé que a Jehová le gusta así. Yo sé que Jehová me va a prosperar porque tengo un hombre de Dios ahí. ¿Y sabe qué es lo terrible? Es que este joven levita sabía muy bien, siendo levita, sabía muy bien, hermanos, cómo se tenía que hacer las cosas de un ministro, de un levita. Él era instruido en las cosas de un... Él sabía muy bien qué cosa es ser ministro de Dios como sacerdote. Lo sabía muy bien. Pero como él representa los ministros de hoy en día, pues. Ay, ¿qué quiere, hermano? ¿Qué quiere? Ay, ¿tiene Diosito? Ok, ok, tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Le gusta ser así? Tranquilo, tranquilo. Yo igual soy su sacerdote, soy su pastor igual. ¿Quiere vivir como se le da gana? Ok, tranquilo. No se preocupe. Por eso es que hay creyentes que buscan sus sacerdotes. Hay muchos creyentes que parecen Micaías, que buscan sus propios sacerdotes, o sea, sus propios pastores, para que les digan lo que ellos quieren, para que los ministren. Viven vidas confundidas, no tienen estabilidad espiritual, pero, pero ellos creen que está bien lo que están haciendo. Igual, igual es de Dios. No te confundas, no te confundas. Eh, sea levita lo que se le da la gana, ese no es de Dios. Tanto es cierto que el mismo Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, cuando él habló la parábola del buen samaritano, dijo que entre los que pasaron, cuando estaba ahí la persona que le habían hecho daño, había un sacerdote y un levita. Y dice la Biblia que ese levita era un malo, uno que no amaba a su prójimo. Y no quiere decir que porque sea levita sea correcto. Y no quiere decir que porque sea pastor sea correcto. O no quiere decir que porque sea ministro sea correcto. No, pero hoy en día la gente no, busca, ¿verdad? Como ya le decía las otras veces, estas redes sociales han exportado el trabajo de los pastores serios. Porque desgraciadamente muchos creyentes buscan dirección, buscan orientación y buscan consejo en pastores que son así como que estos levitas. No se preocupe, hermano, no se preocupe. Ya Dios entiende, Dios comprende, Dios es esto, Dios sabe, Dios es esto. Gente confundida que no tiene claro la vida cristiana y piensa que está bien, que está bien. Por eso, la desgracia de nuestros tiempos, la que vemos el Evangelio, lo que se está viviendo, es justamente porque hay como estos levitas. La mayoría de ministros son como estos levitas. Ya no le interesa la vida espiritual de la persona. Ya no le interesa. Ya no le interesa que en realidad que siguen, que no siguen, si cambian, no cambian, si viven, no viven el Evangelio. Ya no le interesa. ¿Me entiende? Porque si hay un pastor que te exige, que toma decisiones drásticas, que te ayuda, que te corrige de esto, ya no, pues ya hay que apedrarlo a esos tipos de pastores. Lo que necesitamos son como estos levitas, comprensibles, entendibles. Basta que nos den lo que necesitamos.
A mí la persona que está a tu lado, dile, ¿qué clase de ministro quieres? ¿Como un levita? ¿De este? ¿De Micaía? Porque los ministros de estos tiempos ya son así como este levita, que ya no hablan la verdad, no ministran con la verdad, ya no les interesa la vida espiritual de la persona, no hablan claro, han tapado el mensaje. ¿Por qué? Porque todo el mundo hace lo que quiere, pues, hermano. Basta que sean satisfechos ellos y ya está bien, está bueno, no importa. Pero eso va a ser así. ¿A dónde lleva una vida confundida, actuando con principios confundidos y creyendo que lo que está haciendo es agradable a Dios y una vida sin saber, sin tener claridad, aún sabiendo lo que Dios quiere, pero menospreciando lo que Dios? ¿A dónde lleva? A vivir siempre así. Siempre va a vivir así ese tipo de persona. Hoy es tiempo de arrepentirnos. Tarde o que temprano se te va a presentar un levita como este. Tarde que temprano. Y te va a decir, o sea que tienes dioses en tu casa, oh, tienes ídolos. O sea, te va a decir, no, o sea que tú tienes cosas que hacer, o sea, situaciones que hacer, te gusta eso. O sea que tú eres así. Tranquilo, tranquilo hermanita, tranquilo hermanito, te vas a encontrar, porque te vas a encontrar. ¿Y sabes por qué te vas a encontrar? Porque el diablo sabe que te gusta. El diablo sabe que te gusta y te lo va a poner. Y va a hallar gracia ante tus ojos y lo vas a seguir porque no tienes estabilidad, porque no tienes convicciones sólidas. Eso de que digas, no, yo sí quiero, yo sí quiero, yo sí quiero, tranquilo que van a venir levitas como este sinvergüenza y que te van a endulzar la cabeza, porque te la van a endulzar, porque el evangelio de Jesús no te gusta. Te gusta que te entiendan, que te comprendan, que te adulen, que te cocan, que te gusta todo lo que tu emoción dice, pero no te gustan ministros de Dios que hablen la palabra de Dios. ¿Entienden? No nos gusta. Y, y este relato, como todavía es poquito más, usted no va a empezar, hermano, ¿se quedó ahí eso? No, no se quedó ahí. Como yo le digo, la confusión lleva a más confusión. Mire lo que dice el capítulo 18, versículo 1. Todavía tengo 8 minutos. Y como estamos con un ministro que no es levita, ¿verdad? Entonces nos vamos a quedar hasta las 12. Dile a la persona que está a tu lado, si te quedas en el celular hasta la 1, 2, 3, si te quedas en la telenovela ahí chismeando, si te quedas ahí en la calle emborrachándote antes, ¿por qué te asusta quedarte a escuchar la palabra de Dios? ¿Mm? ¿Por qué le asusta escuchar la palabra de Dios? Ay, es que hermano, Dios es un Dios de orden. Sí. ¿Y por qué no dice eso cuando usted está al celular todo el tiempo? ¿Por qué no dice eso? ¿Mm? Bueno, hermano, no me voy a meter a confundirlo. Versículo 1 del capítulo 18 dice, en aquellos días no había rey en Israel. Y sigue, ¿ves? Y en aquellos días la tribu de Dan, ya entendemos, ¿verdad? Cuando no había dirección, no había... Y a todo el mundo hacía lo que se le daba la regalada gana. Y este es el mismo proceso. La tribu de Dan buscaba posición para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posición entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres, de entre ellos hombres valientes de Sora y Estalot,
para que reconocieran y explorasen bien la tierra, y le dijeron, id y reconocer la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín. ¿A dónde llegaron? Al monte de Efraín. ¿Y de dónde era Micaías? Del monte de Efraín. ¿Y dónde estaba el levita? Ponte. Por eso le digo, hermanos, siempre te vas a circundar de ese tipo de gente. Mira lo que sigue diciendo, ¿eh? Y los hijos de Dambol, dice, enviaron de su tribu 5 hombres, de entre ellos hombres valientes de Sora y Estarot, para que reconocieran y exploraran bien la tierra, y le dijeron, id y reconocer la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía, y allí posaron. Qué extraño, ¿verdad? ¿Por qué le seguirás personas extrañas? Santo Dios. ¿Por qué será? Verso 3. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita. Mire, escuche el relato. Y llegando allá, le dijeron, ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Y él respondió, de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron, le dijeron, pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Mire, le están pidiendo a este levita que está haciendo idolatría, adorando a dioses perversos en la casa de Micaías. Esto está perdido, como le digo, hermano. Cada persona que es confundida se va a siempre encontrar gente solo confundida que no tiene claro la cosa. Estos confundidos le dicen a este levita, perdido, ministro diabólico, le dicen, pregúntale a Dios. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa más terrible? No vaya a pensar que estoy yo escrito, ¿eh? Entonces, está en la Biblia. El verso 4 dice, y él respondió de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía, y verso 5, y ellos le dijeron, pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote le respondió, id en paz delante de Jehová, está vuestro camino en que andáis. Mire, y el sacerdote le respondió, id en paz delante de Jehová. Perdón, delante de Jehová está vuestro camino en el que andáis. Este ministro le está diciendo que Dios está probando la conducta de la tribu de Dan, que están haciendo como se les da la gana. Bueno, verso 7. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Laís, y vieron que el pueblo que había en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. Volviendo pues ellos a sus hermanos de Sora y Estaot, sus hermanos le dijeron, ¿qué hay? Y ellos respondieron, levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena, y vosotros no haréis nada. No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Cuando veáis llegáis a un pueblo confiado, vamos a ir al verso 12, seguimos. Fueron y acamparon en Kiriat Jearim en Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan. Hasta hoy está al occidente de Kiriat Jearim. Verso 13. Y de ahí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaía. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a recorrer la tierra de Laís dijeron a sus hermanos, ¿no sabéis que en estas casas hay efod y terafines, y una imagen de talla y una de fundición? Mirad, por tanto, lo que habéis de hacer. Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita y en casa de Micaía y le preguntaron,
cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los 5 hombres que había ido a recorrer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Entrando pues aquellos en la casa de Micaías, tomaron la imagen de talla del efod, los terafines y la imagen de fundición. Y el sacerdote les dijo, ¿qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron, calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familias de Israel. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. Hasta ahí. Esta es una locura tras locura. Va a haber siempre en la vida de uno que está perturbado. Una persona confundida va a ir locura tras locura. Decisiones equivocadas tras decisiones, pero creyendo que está bien para con Dios. ¿Me entienden? Creyendo que va a estar bien para con Dios. Lo increíble de todo esto, hermanos, es que ese tipo de... El diablo, como le decía, el diablo sabe realmente lo que usted quiere, lo que a usted le gusta, sus movimientos. Y siempre, siempre va a haber personas de este tipo de conducta al lado suyo. Por más que te quieran decir, por más que te quieran alinear, por más que te quieran corregir, por más que no va a poder usted, porque no quiere, en realidad no quiere tener convicciones sólidas, no quiere. Hasta que usted no establezca verdaderamente lo que quiere, lo que es de Dios, hasta que no lo establezca realmente lo que quiere, siempre la realización de su vida va a ser así como esta historia. ¿Me entiende? Ya, porque el que hace lo que quiere es que está confundido. Y siempre sus decisiones van a ser de esta manera. Esta familia hacía lo que quería. Esta tribu hacía lo que quería. ¿Y a dónde llegaron? A las mismas convicciones. A las mismas convicciones. Por más que se te diga, mira, así, asá, que... No. Cuando no hay convicciones, solo es inútil. Es inútil. Y siempre vamos a ir acarreando ese tipo de conducta. Tengamos un solo pensamiento. Lo que dice la Biblia. Y si no estamos dispuestos a vivir el Evangelio, tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. Y tomar decisiones. Porque no vaya a pensar que una conducta de hacer como se nos da la gana es de una persona normal. No vaya a pensar. Vamos a pedirle a Dios que nos pueda ayudar. Este relato bíblico es algo ahí en medio de los jueces como escondidito, ¿no? Pero es terrible. Es terrible. Yo le voy a invitar que usted lo vuelva a repasar porque es una historia muy bonita. Terrible, pero muy bonita, interesante. Comportamiento terrible, ¿no? Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que pues podamos ser personas de un solo sentir, de un solo espíritu, de una sola gana, de un solo pensar. Y que nos ayude a tener la mente de Cristo. La mente de Cristo. No deje que nada ni nadie perturbe su corazón. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Queremos darle gracias, Señor.